It's a trap! Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Hoy estaremos realizando un skin fake o desvanecido. Este video fue sugerido por Facundo González, un gran saludo. Aquí dice: amigo, ¿podrías realizar un fake solo con peines especiales 1.5 y 0.5? Bueno, aquí les traigo el video que me sugirió este suscriptor, un gran saludo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar la línea guía. El segundo paso que vamos a estar haciendo es marcar con la cero abierta. Vamos a estar marcando más o menos con un dedo de espesor y lo vamos a estar haciendo de manera palanqueada hacia afuera, haciendo el cuchareo con la muñeca. Bueno, el segundo paso que vamos a estar haciendo es pasar el peine 1,5 especial con la palanca abierta, totalmente abierta. La vamos a estar pasando de manera recta para darle ya ese reflejo de degrade una vez que empecemos a borrar las líneas. Vamos a estar pasando el peine 1,5 especial más o menos con el espesor de 2 dedos. Aquí vamos a empezar ya a lo que es borrar las líneas. Vamos a empezar con la cero abierta. En este paso vamos a estar pasando la cero, pero un poco ya a la mitad. Vamos a ir cerrando la palanca poco a poco. Ya esta técnica ustedes la conocen muy bien, de cómo borrar la línea de la cero abierta. Y bueno, aquí ya tengo la palanca casi completamente cerrada y la estoy pasando en la parte de abajo. Bueno, aquí ya tengo la palanca ya totalmente cerrada al 00 y la estoy pasando por la parte de abajo, eliminando esa pequeña línea que veíamos ahí, los detallitos. Y bueno, el segundo paso para borrar, vamos a estar utilizando el peine especial 0.5 con la palanca totalmente abierta y preferiblemente vamos a estar pasando las esquinas de la máquina, ya que así se nos hará mucho más fácil porque vamos a estar teniendo mucho más precisión. Vamos a estar pasando las esquinas de la máquina utilizando el peine especial 0.5 abierto. Aquí me siento más seguro utilizando la parte derecha de la máquina. Trabajo con la mano derecha y se me hace mucho más fácil, tengo mucho más apoyo utilizando esta esquina. Y bueno, aquí vemos cómo va quedando ya el resultado. Vemos que es muy fácil hacer un fade de esta manera. Y vamos viendo que queda también muy pulido, a la vez muy oscuro. Ya eso depende del tono que le queramos dar al corte que estemos realizando. También podemos utilizar la 0.5 cerrada, a medida que si vamos dejando detalle vamos a ir eliminando, jugando con la palanca, bajando y subiendo hasta llegar al punto justo. Aquí paso ya lo que es la máquina volteada. Esto es para raspar mucho más al cero. Y bueno, lo estoy pasando un poco por debajo de la línea guía que marqué al principio, ya que lo estoy marcando de esta manera
para marcar un poquito más arriba a la hora de unir lo que es la 0 con la 00, así como la estoy pasando con la máquina volteada, para luego proceder a pasar la navaja. Aquí voy a lo que es ya sacar la curva del cerquillo. Lo hago de esta manera porque me siento mucho más, con más confianza, mucho más seguro. Aquí solo voy a estar pasando la hojilla en esta pequeña parte para mostrarles lo efectivo que es pasar la máquina de la 00 volteada. Aquí vemos que solo dejo una línea mínima entre la hojilla y la 00 y la estoy eliminando con la misma esquina de la navaja. Y vemos que se ve muy bien, queda muy bien. Y esto fue todo el video por hoy. Espero les haya gustado y les haya ayudado mucho. No olviden suscribirse o mandarme sus aportes. Estaré realizando videos que me pidan. Y bueno, esto fue todo por hoy. Saludos y bendiciones. Cuídense, nos vemos en el próximo video.